Desde el jardín de infancia, Ellen y yo nunca habíamos pasado más de 3 días sin vernos, pero desde que nuestras familias hablaron de comprometernos, me ha estado evitando durante todo un año. Me bloqueó en todo. El departamento de seguridad de su empresa dijo que ninguna persona no autorizada, y mucho menos Félix, podía entrar. Si yo siquiera me acercaba a su sitio web, ella simplemente se daba la vuelta y se iba. Finalmente, sus amigas no pudieron soportarlo más y una de ellas me ayudó a escabullirme para ver a Ellen. Cuando llegué, oí la fría voz de Ellen a través de la puerta, como una mascota que viene cuando la llamas. No tiene habilidades, no tiene personalidad. Comprometerme con él está por debajo de mi dignidad. Sujeté el pomo de la puerta sin empujarla para abrirla. Lucy, que estaba detrás de mí, me tapó rápidamente los oídos. Hermano, no le hagas caso a Ellen. Está borracha y no piensa con claridad. Voy a decirle 4 cosas bien dichas. Dicho esto, estaba a punto de irrumpir, pero la agarré de la manga y negué con la cabeza. Desde el principio, solo quería preguntarle a Ellen por qué estaba tan en contra del compromiso, llegando incluso a armar semejante escándalo en los círculos superiores. La llamé hermana durante casi 17 años. Pero en realidad no es mi hermana. Si ella se va a casar, ¿por qué no puede ser conmigo? Ahora ya lo sé. No es porque no sea lo suficientemente bueno o guapo, es porque para ella siempre he sido solo una pequeña mascota que crió desde que era joven por diversión, para matar el tiempo o simplemente algo agradable para tener cerca. Lucy me ayudó a secarme las lágrimas, murmurando que no podía creer de que estaban hablando Andy y los demás, que nada de eso era fiable. Está bien, Lucy, respondí respirando hondo. ¿Puedes llevarme de vuelta? Ya no quiero buscarla. Cuando nos disponíamos a marcharnos, alguien abrió la puerta desde dentro. Nos quedamos todos estupefactos al ver a Andy. Ella no tenía ni idea de lo que acababa de suceder y me arrastró adentro. Esa pequeña reunión era la manera en que todos intentaban convencer a Ellen de que se reconciliara conmigo. Andy me hizo sentar frente a Ellen. Ellen, aunque estés en contra de la familia, no trates así a Félix. Lo hemos visto crecer. Hablemos de ello. No dejes que una lengua afilada y un corazón blando causen malentendidos. Ellen no había levantado la cabeza desde que entré en la habitación, pero la mano con la que sostenía la taza se estaba poniendo blanca. Lucy entró, miró a Andy a los ojos y negó con la cabeza justo cuando estaba a punto de sacarme. Finalmente, Ellen habló: Félix, ¿por qué nunca me escuchas? No dije que no deberíamos vernos hasta que el abuelo y mis padres cambiaran de opinión. ¿Por qué eres tan terco? Bajé la cabeza sin poder articular palabra. El ambiente estaba tenso. La última vez que Ellen estuvo tan enfadada fue cuando una persona mayor y muy cercana a ella me lo confesó. Lucy suspiró e hizo una señal a todos para que se fueran y nos dejaran hablar a solas. Ellen dio un sorbo a su bebida con frustración. ¿Podrías tener un poco de amor propio? Ya te he dicho que no me interesas. Nunca te vi como un hombre. En lugar de aferrarte a mí, ¿qué tal si mejoras tú mismo? Lo único que haces es estar rodeado de mujeres. ¿Eres tonto? Pronto tomaré el control total de la empresa. Viajaré por trabajo. No puedo permitir que me acompañes a todas partes. Sentía como si me estuviera hundiendo en un océano helado. Todo mi cuerpo estaba entumecido y me quedé sin palabras. Así es como me ha visto durante todos estos años. Así que simplemente aléjate de mí. Es probable que el abuelo desista pronto del compromiso. Entiendo, respondí. No volveré a molestar a Lucy ni a los demás para que me encuentren de nuevo. No volverá a suceder. Imágenes de mi pasado destellaron en mi mente como una película. Solía atesorar esos recuerdos como mis tesoros más valiosos. Qué ridículo parece todo ahora. Pasé por alto cómo Ellen se volvió cada vez más impaciente conmigo desde la secundaria. Ignoré su claro desdén por mi estilo y su incredulidad cuando su superior confesó que alguien podría gustar de mí. Miré a Ellen con seriedad. Ellen, te agradezco mucho que me salvaras cuando era niño. Lo recordaré de ahora en adelante. No te volveré a molestar nunca más.
Dicho esto, me marché sin mirar atrás. Cuando regresé a la villa y encendí las luces, estaba tan vacía como siempre. Mis padres nunca estaban en casa y mi abuela vivía en las montañas para recuperarse. La madre de Ellen me contó que, desde mi nacimiento, nuestra familia solo había tenido una empleada doméstica para cuidarme. Cuando tenía 3 años, la criada salió a comprar comida y olvidó cerrar la puerta con llave. Terminé saliendo corriendo y me caí en la calle. Ellen, que estaba jugando en el patio, oyó mis gritos y me llevó de vuelta a casa de los L. Durante casi una década después, crecí a la sombra de Ellen, misma escuela primaria, secundaria e incluso la misma universidad. Cuando me acosaban por ser una persona solitaria, Ellen me apoyó y me enseñó a defenderme. En definitiva, Ellen ha estado más presente en mi vida que mis padres. Dependía demasiado de ella. Así que, cuando empezó a evitarme, me aterroricé y la busqué desesperadamente. 1 año no fue mucho tiempo, pero se sintió más duro que todos los anteriores juntos. Me senté frente a mi computadora mirando fijamente el correo electrónico de aceptación para un programa de intercambio. La terapeuta sugirió un cambio de ambiente y la búsqueda de nuevos pasatiempos para distraerme. Había pensado en contárselo a Ellen, pero en vez de eso me reí de mí mismo. Probablemente estaría contenta de que yo estuviera lejos. Cuando me fui, simplemente les envié un mensaje de texto a mis padres, aunque probablemente no les importaría. Aterricé en Italia, me enfrenté a los trámites burocráticos y alquilé un lugar. No fue tan difícil como había imaginado. Mientras esperaba que comenzaran las clases, viajé y exploré algunas ciudades cercanas. La terapia tenía razón, un cambio de aires realmente cambia tu mentalidad y tus hábitos. Tras haber sido asaltado varias veces, decidí aprender defensa personal. Ya nadie va a cuidarme, tengo que protegerme. 2 meses después de haber comenzado las clases en Italia, Lucy me llamó. ¿Por qué no nos dijiste que estabas en Italia? Nos enteramos por casualidad a través de un compañero de clase tuyo. Sí. Solo necesitaba un descanso para estudiar y despejar la mente en el extranjero. Solo durará unos meses, no te preocupes. ¿Qué tal la vida allí? ¿Es seguro el lugar donde te alojas? Todo está genial. Muy seguro. Muy bien, entonces. Quizás deberías decírselo a tu hermana. Ella tiene algunos amigos allí. No hay necesidad. ¿Estoy bien? No hay necesidad de molestar a nadie. Bueno, si surge algún problema, puedes ponerte en contacto conmigo o con tu hermana. En la oficina, Lucy colgó el teléfono y murmuró, «Ya eres mayor, ¿eh?» Ellen tenía una expresión sombría en el rostro. «Vamos, Ellen. Fuiste tú quien le dijo que no te molestara». Lucy, sentada en el sofá, revisaba la solicitud de intercambio estudiantil de Félix. Que no me moleste no significa que no pueda llamarme o enviarme mensajes de texto. Dios mío, mira tu lista de bloqueados. Dijiste que aunque solo fuera un espectáculo, tenía que ser real. Y entonces, quizás, lo bloqueé. ¿Cómo se supone que va a contactarte? Ni yo me molestaría. Lucy puso los ojos en blanco. Era amiga de la infancia de Ellen y vio crecer a Félix, sabía más o menos de su situación familiar. Criado en un ambiente de abandono por parte de sus padres, era un chico tranquilo que siempre estaba cerca de Ellen. Pero Ellen no sentía nada romántico por él. Aunque se preocupaba, fingía ser fuerte. ¡Qué desastre! Sin embargo, que sean ellos quienes se encarguen. Después de que Lucy se marchara, Ellen se masajeó las sienes. Una frustración creciente le subía por el pecho. Peor aún que ver tantos retratos de ella misma en el estudio de Félix era el hecho de que sus familias los presionaran para que se comprometieran. Félix acababa de empezar su 3er año de universidad, era un chico que nunca había tenido una relación sentimental. ¿Qué sabe él?, pensó Ellen, dudando un instante antes de eliminar a su hermano de la lista de bloqueados. Luego llamó a Jason, su secretario, a la habitación. ¿Querías verme? Félix se escapó solo a Italia. Los labios de Jason se curvaron en un gesto de triunfo momentáneo antes de ser reprimidos. Esto demuestra que mi método de enseñanza con mano dura está funcionando.
Sin educación, sin correcciones cuando se equivocan. El texto que enviaste está escrito en un español correcto y natural, no contiene errores gramaticales significativos ni frases en inglés que necesiten traducirse al español. Solo hice ligeras mejoras de puntuación y concordancia para que fluya mejor como un relato continuo. Aquí tienes el texto revisado y unificado en un solo párrafo, sin saltos de línea, está en su penúltimo año de instituto, pero no deja de dar vueltas a tu alrededor. ¿Cómo puede llegar a ser alguien? Un tipo sin carácter no se mantendrá en pie sin palabras duras, explicó Jason con una sonrisa. Y viajar al extranjero no necesariamente significa progreso, tal vez esté intentando esos juegos mentales de las novelas románticas. Soy un chico, conozco esos pequeños trucos. Para curar este enamoramiento debes mantener la distancia adecuada. Ellen se deformó, pero él nunca había viajado lejos antes. Para el tercer año, sin embargo, ya debería estar bien con cualquier cosa. Cuando yo era más joven que él, me fui a estudiar a una universidad en otra ciudad, no fue tan difícil. No hace falta abrazar a los chicos, pensó Ellen. Tenía sentido. Tal vez Félix interpretó mal sus sentimientos, amor confundido con afecto. Es hora de dejar que pruebe el mundo por sí mismo. Ella hizo que Jason cancelara su vuelo a Italia y volvió al trabajo. Van. Tras saludar al entrenador, dejé el M1 y me masajeé la muñeca, mi puntería ha mejorado desde la última vez. Hice las maletas y despejé mi mente con una clase de combate por la tarde, ya que necesitaba llegar temprano a casa esa noche. No quería volver a encontrarme con ese vecino tan molesto. Justo en la puerta, una pequeña figura se me acercó. Me aparté en silencio, pero la persona se detuvo justo delante de mí. Disculpe, ¿es usted Félix? El mandarín estaba perfecto. Sí, ¿y tú eres? Levanté la vista con curiosidad. La mujer vestía un traje a medida de casi 1,70 metros que irradiaba autoridad. Sin embargo, en cuanto nuestras miradas se cruzaron, desapareció. Sus ojos eran de un azul sorprendentemente intenso. Soy Becky, amiga de Ellen, encantada de conocerlo. Ellen mencionó que viniste aquí para estudiar, ella está preocupada. Me pidió que te cuidara. Ese apartamento no es seguro, he reservado otro lugar. ¿Quieres mudarte allí? Puedes llamar a Ellen. Becky nos hizo un gesto para que entráramos en una cafetería cercana. Marcó el número del teléfono, charló brevemente y luego me lo pasó. Félix. Sí. Becky tiene algunos negocios con nuestra familia, ella se encargará de la vivienda. Puedes preguntarle cualquier cosa. Me observé a mí mismo al reconocer la voz familiar, casi como antes de que Ellen empezara a evitarme. Podría ser el tiempo, la distancia o un año de separación obrando su magia. No me enfadé tanto como pensaba. Vale, entendido. Gracias. La llamada se detuvo un segundo y luego continuó, pero no te aferres, aprende a ser independiente. Avanza. Entiendo, comprendido. Después de colgar, le devolví el teléfono a Becky y obedientemente la seguí hasta el coche. Teniendo en cuenta las alianzas, era probable que Ellen le prometiera a Becky algunos beneficios a cambio de seguridad en el extranjero. No me resistiría. En el coche, Becky llamó a alguien para que me preparara las cosas y luego me llevó a comer a un restaurante chino. Una hora más tarde, el conductor entró directamente en una urbanización. Félix, por aquí. Gracias. Al salir, vi a un mayordomo y a unas criadas esperando. Becky me hizo un gesto para que la siguiera. No hacía falta ser formal. Nos vimos a las 7 antes de irme del país. Con curiosidad, alcé la vista y me encontré con su mirada. Tú y Ellen estabais jugando al escondite y chocasteis contra mi pierna, recordó Becky con nostalgia. Félix causó entonces una gran impresión en su padre. No habían entrado hacía poco cuando algo diminuto chocó con ella. Los niños de esa edad llorarían a gritos si se hicieran daño, pero el pequeño Félix simplemente se sentó en el suelo sujetándose la nariz. Antes de que ella pudiera consolarlo, él se levantó solo y murmuró para sí mismo, Félix, no me duele, soy un buen chico.
Luego salió corriendo. Por lo que su asistente pudo deducir esa mañana, probablemente lloró solo, sin consuelo. En aquel entonces, Ellen era solo una niña de 9 años. Realmente no tenía tiempo para ocuparse del hijo de un vecino. Becky pensaba que si nadie lo quería, tal vez ella misma se lo llevaría al extranjero. No se imaginaba que, más de una década después, podría hacer realidad aquel sueño de la infancia. Sin darse cuenta, ya estaba subiendo al segundo piso. En una habitación a la derecha de las escaleras, con la puerta abierta, un hombre y un par de criadas estaban desempacando mi equipaje. Cuando el hombre nos vio, salió y nos saludó. Becky, Félix, ¿no pensabais mudaros al piso del sur? ¿A qué se debe el cambio en tu forma de ser? Al oír eso, miré a Becky. Se tocó la punta de la nariz y dijo, «Oh, mi primo viene a quedarse en el piso, así que por ahora dejaremos a Félix aquí». Ah, vale. Los días siguientes fueron bastante tranquilos. Becky me preparó un pequeño estudio de arte en el despacho del tercer piso. Cuando no tenía clase, pintaba allí. Becky también trabajaba a menudo en el estudio, a veces se sentaba a mi lado y me observaba pintar, bromeando sobre cómo le gustaría coleccionar obras de un futuro maestro. Cuando supo que yo estudiaba tiro y combate, se ofreció a ser mi entrenadora. Al notar que mi ropa era toda sencilla y deportiva, pidió a marcas de lujo que me enviaran varios conjuntos bien combinados. Tenía un gusto exquisito. Hasta entonces, no me había dado cuenta de que podía vestir tan bien. Realmente pensé que mi vida siempre sería así de tranquila. Hasta que un día percibí algo diferente en el ambiente de la mansión. El mayordomo llamó a mi puerta. «Félix, estamos desalojando la mansión, necesitarás alojarte en un hotel durante unos días o una semana. El chofer y el sirviente estarán allí, así que no afectará tu rutina». Dudé un instante, rozando el marco de la puerta con la punta del dedo, y luego no pude evitar preguntar, ¿Becky también se hospeda en el hotel? Esta situación tan familiar me encogió el corazón. ¿Becky también estaba cansada de mí, a pesar de que solo llevaba aquí 3 meses? Becky se va de viaje de negocios, ella te recogerá cuando regrese. Apreté los puños, reprimiendo un sentimiento amargo, y acepté ir. Está bien. ¿Cuándo nos vamos? Ya podemos salir. Dije que primero me cambiaría de ropa, luego cerré la puerta y me reí entre dientes. De todos modos, no es nada. No es la primera vez. Al reflexionar sobre el tiempo que he pasado con Becky estos 3 meses, a veces sentí que había encontrado un alma gemela. Sus pequeñas acciones compulsivas, la forma en que analizaba mis pinturas. Aunque también puede que simplemente esté muy ocupada. Me colgué la mochila al hombro y bajé las escaleras. La mayoría de las criadas de la mansión se habían marchado, solo el mayordomo y el chofer esperaban en la puerta principal. Un pensamiento descabellado cruzó mi mente, ¿podría Becky estar en bancarrota? No pude evitar reírme, luego me atraganté con mi propia saliva, haciendo un gesto al mayordomo. Me dirigí a la cocina en busca de agua. Ese método aún no me resultaba familiar. No es pequeño, pero tampoco demasiado grande. Después de tomar una copa, pasé por una habitación cuya puerta estaba ligeramente entreabierta. Se oía el sonido de cristales rotos proveniente del interior. ¿No se suponía que todos se habían ido? ¿Podrían ser las mascotas de Becky? ¿Un gato o un perro? ¿Rompiste algo? ¿Seguro que no es una persona? La curiosidad me pudo. Volví a la cocina por un cuchillo y empujé la puerta del garaje. Detrás había una escalera que descendía. ¿Era este el sótano? La luz junto a las escaleras estaba encendida y las paredes estaban adornadas con hermosos murales. Sostenía un teléfono en una mano y un cuchillo en la otra, y descendí lentamente. Abajo esperaba otra puerta elaborada con gran detalle. Me debatí si debía detenerme allí, pensando en el posible peligro. Justo cuando estaba a punto de marcharme, una voz familiar llamó mi atención, un leve gemido, pero inconfundiblemente la voz de Becky. Me di la vuelta y abrí la puerta. Allí estaba ella, sentada en el suelo, rodeada de botellas de vino rotas.
Becky sujetaba un fragmento de vidrio con la mano derecha, mientras que su mano izquierda estaba ensangrentada. Debatiéndome entre huir y reunir el valor necesario para ayudar, grité desde la puerta, un poco asustada, pero no del todo: Becky, Becky, ¿estás bien? Su cuerpo se quedó paralizado, sus músculos tensos, aparentemente sobresaltada al oírme. Becky se giró para mirarme. Félix, ¿cómo encontraste este lugar? No te invitó a salir el mayordomo, dijo con su habitual sonrisa cálida. Ignorando el temblor en su mano izquierda, sufrí durante minutos, lamentando haber iniciado aquello. ¿Debería dejarte en paz? Asegúrate de curar esa lesión. Estaba a punto de cerrar la puerta cuando oí su débil súplica: no te vayas. No te haré daño, no tengas miedo. Acabo de tener una pesadilla. No pude dormir. Sentí un poco de miedo. Félix, ¿podrías hacerme compañía un rato? Salí del sótano y encontré al mayordomo todavía en la puerta. Félix, ¿cuáles son tus planes? Me quedaré a cuidarla. Estoy segura de que Becky te llamó antes. Muy bien, Félix. Becky no está lidiando con nada grave, es solo que se acerca rápidamente el aniversario de la muerte de su madre y aún arrastra algunas secuelas psicológicas. Sí. Agarré el botiquín y volví a bajar. La ayudé a subir hasta la cama del sótano y le curé la herida. ¿No vas a preguntar? No, pero si quieres hablar, no hay mucho que decir. Bueno. Con Becky bien despierta, leíamos libros juntos. De todos modos, llevo años sufriendo de insomnio. A veces veíamos películas en una tableta. Después de 3 días, Becky parecía haber recuperado su estado habitual y me condujo fuera del sótano. El personal de la mansión actuó como si nada hubiera pasado, pero entre Becky y yo existía un nuevo entendimiento tácito. Félix, ¿podrías hacerme un favor? Acababa de terminar mi proyecto final en el estudio cuando Becky me sorprendió a mi lado con una sonrisa juguetona. Por supuesto, Becky arqueó una ceja. Ni siquiera he dicho de qué se trata. Con la riqueza y el estatus de Becky, no hay nada que yo pueda regalarle. Apenas conozco a nadie, así que no se trata de socializar. Así que soy el único que podría ser útil. ¿Quieres que te muestre un cuadro o necesitas que te acompañe a algún evento? Me encogí de hombros. Probablemente sea porque quiere que la acompañe a algún evento. Suposición acertada. Quiero invitarte a la cena en casa de mi tía Galdi. A mi tía le encanta presentarme a los jóvenes nobles que conoce, y cada vez es más difícil escapar de sus intentos de emparejarme. Antes, no había nadie lo suficientemente cercano como para fingir ser mi cita, pero ahora estás aquí. Acepté de inmediato. Aunque nadie me crió realmente de niño, nunca me faltó dinero ni bienes materiales. Así que encontré gente que me enseñó todo lo que necesitaba saber. Esa mañana, Becky trajo personalmente un traje a mi habitación. Fue hecho a medida. El traje era negro clásico, sencillo pero con una silueta llamativa que desprendía un aire de elegancia y serenidad. Una vez vestido, un estilista me peinó para que combinara con el atuendo. Me agarré a la barandilla del segundo piso. Becky levantó la vista desde el sofá cuando me oyó. Cuando me vio, sus profundos ojos azules se abrieron con genuina sorpresa. Subió rápidamente las escaleras y se detuvo un escalón más abajo que yo. Extendió la mano. ¿Le gustaría a este apuesto príncipe acompañarme a la cena? No pude evitar reírme. Sinceramente, fue bastante infantil. Tomé su mano. Justo cuando estaba a punto de descender, me di cuenta de que no se había movido. Confundido, la miré en silencio, preguntándole qué pasaba. Félix, esa fue la primera vez que sonreíste desde que llegaste aquí. ¿Sabes por qué elegí ese traje para ti? Negué con la cabeza. No dejes que la mala visión de los demás te desanime. Ya eres hermoso por dentro y por fuera. La cena transcurrió sin problemas. Lady Galdi me adoraba y ninguno de los supuestos pretendientes que mencionó Becky apareció. Tras el baile de apertura, Becky me invitó a la pista de baile. Becky, parece que tu encanto realmente no está funcionando. Me prometiste que sería tu escudo,
pero no lo sentí necesario. Becky bajó la mirada. Es que cierto caballero era demasiado deslumbrante. Sostuve su mirada, profunda y misteriosa, pero con una intensidad oculta. En los últimos meses, había notado que me trataba de forma diferente, ni con lástima, ni con cortesía, ni siquiera con el cariño hacia un anciano. Fue más bien una muestra de aceptación, mimo y admiración. Puede sonar a cliché, pero es la mejor manera en que puedo describirlo. Becky tenía una voz que era pura música. Quiero ser jardinero, cuidar una flor hasta que florezca y luego atesorarla durante toda su vida hasta que se marchite. De repente, sentí que su agarre se estrechaba alrededor de mi cintura, manteniéndome cerca de Becky. Lo siento, me dejé llevar un poco, dijo, aunque su agarre no se aflojó ni un ápice. Becky, ¿no dejaste la escuela antes de tiempo para estudiar en el extranjero? Esa confesión fue tan cursi, me burlé. Sin embargo, comprendí su intención. El baile terminó y me aparté de su agarre. Becky no siguió el guión de baile. Apenas había dado 2 pasos cuando me agarró del brazo y empezó a caminar conmigo. Se oyeron exclamaciones de asombro entre la multitud que nos rodeaba. Me condujo fuera de la mansión, caminó directamente hacia el coche y le dijo al conductor que se marchara. El silencio reinaba durante el trayecto. Cuando llegamos a la finca de Becky, ella me sacó de nuevo, con suavidad pero con firmeza, sin admitir negativa alguna. Atravesamos el salón principal, deteniéndonos únicamente al llegar al centro del jardín. Félix, no me rechazaste. Finalmente, Becky dejó caer su máscara de amabilidad. La mujer que forjó un imperio empresarial en el extranjero no podía ser otra cosa que una princesa gentil. ¿Qué te gusta de mí? Le pregunté, sosteniendo su mirada. Todo. Desde el momento en que te vi en el club de tiro, te he observado con intensa fascinación. Parecías lo suficientemente frágil como para aplastarte con una mano, pero a la vez ferozmente cautivadora, sin amor, insegura, desconfiada de todo el mundo y, sin embargo, capaz de crear un arte tan limpio y sereno. Todo en ti me encanta. Le aparté la mano de un manotazo cuando intentó tocarme la cara. Vaya, pareces lo suficientemente obsesionada como para ser una acosadora. ¿Qué quieres? Miré a la loba que mostraba sus colmillos. En el sótano te quedaste conmigo durante 3 días. Fue entonces cuando pensé, ojalá estuvieras siempre a mi lado. Las manos de Becky se deslizaron desde mi mejilla hasta mi garganta, aplicando una ligera presión. Era como si tuviera mi vida en sus manos, fuerte pero a la vez controladora. Sé mi otra mitad. Puedo ser tu familia, tu amiga, tu amante. En cualquier relación que desees, te colmaré de todo mi amor y seré completamente tuya, mi riqueza, mi familia, mi cuerpo, mi alma y mi vida. En ese momento, el tiempo pareció detenerse. Me sentí tentado por su promesa de todo su amor. Me oí decir, está bien. Entonces me vi envuelto en un abrazo que sentía que controlaba todo mi mundo. Compartimos un beso apasionado. Becky era a la vez mi aliento y quien quería devorar mi alma. A la mañana siguiente, el sonido de un teléfono sonando me despertó. Mi teléfono siempre está en silencio, y desde que me quedé aquí solo Becky tiene mi número. El sonido era realmente molesto. Estaba a punto de levantarme y tirarlo, pero una mano me tocó suavemente la cara, tranquilizándome y liberando la tensión de mis labios. La voz de Becky sonaba suave en mi oído. Está bien, es mi teléfono, cariño. Cogió el teléfono, miró la pantalla sin contestar ni rechazar la llamada y se acurrucó en mis brazos. Abrí los ojos y la miré hacia arriba. Enarcó una ceja, intrigada. Es Ellen. ¿Quieres cogerlo? Me besó brevemente. Claro, dámelo aquí. Puse los ojos en blanco. Becky, eres tan infantil. Ellen, me enteré de que ayer llevaste a Félix al baile. Gracias por cuidarlo. Félix no está acostumbrado a este tipo de eventos. Espero que no haya sido una molestia. Me aclaré la garganta. No molesté a Becky y, de hecho, la escuché bastante. Escuchando todo el camino hasta la misma cama.
Me maldigo por haberme dejado influenciar tan fácilmente por ella anoche. Félix. Sí, parece que al final fue tu decisión. Becky me entregó el teléfono. Es un buen hábito madrugar. Avanza. Ellen podría haber pensado que ya estábamos desayunando. Yo tampoco tenía ganas de explicarlo. De acuerdo, hermana. Tras unas cuantas charlas sin sentido, Ellen colgó el teléfono. Estaba de pie con algunos amigos en el campo de golf. Uno de ellos, con una expresión de autosuficiencia, dijo, ya lo veían, se los dije. Anoche, mi hermana fue a la cena de la señora Gure e inmediatamente reconoció a Félix, el hermano pequeño de Ellen. Ellen miró la pantalla de su llamada con expresión de desconcierto. ¿Tienes alguna foto? Sí, mi hermana me envió algunas. Félix nunca se vestía tan bien en su casa. ¿Es porque tú, como su hermana, no se lo permites? Ken bromeaba. Solo después de unas cuantas risas se dio cuenta de que el ambiente había cambiado. Déjame ver las fotos. La voz de Ellen se volvió completamente fría. Ah, ok. Ken apenas había empezado a revisar el historial del chat cuando Ellen le arrebató el teléfono. La hermana de Ken había tomado una docena de fotos. Había algunas en las que Félix y Becky entraban del brazo, la pareja bailaba en el salón y Becky llevaba a Félix de la mano. La hermana de Ken comentó, ¿estos dos definitivamente no son pareja? Mi madre me dijo que debería conocer a Becky, pero resulta que ya tiene pareja. Tienes que admitirlo, Ellen, tu hermano es bastante guapo. No puedo creer que no tengas la tentación, dijo Ken mientras el rostro de Ellen se ensombrecía. Hola, Ellen, dijo alguien. Qué fácil de usar en mi teléfono, se va a doblar. Ken chilló mientras intentaba rescatar su teléfono. Lucy también vio las fotos, suspiró e intentó consolar a Ellen. Félix sí que se ve bien con traje, al menos ahora asiste a eventos. Eso es progreso. Ellen apartó la mano de Lucy de su hombro de un manotazo, apretando los dientes. Becky. Después de empezar a salir con Becky, sentí que todo mi mundo cambió. Al día siguiente de que nos conocimos, Becky me entregó un documento de transferencia de propiedad, todas las propiedades a su nombre, incluida la finca en la que vivíamos que llevaba mi nombre, además de una gran parte de sus empresas nacionales e internacionales. ¿Estás loco? En el estudio, Becky estaba sentada en la silla de oficina revisando la pila de documentos. ¿Y si no hubiera aceptado estar contigo? Ni siquiera estamos casados. ¿Y si me escapara con el dinero? Pregunté, mirándola con una sonrisa cariñosa. Sí, creo que estoy loca, dijo Ellen riendo. Un gran lunática con un pequeño compañero perfecto. Y cariño, esa mirada de gatito sorprendido es tan tierna. Estoy intentando pensar en algo más que debería darte. Félix se tapó la boca rápidamente, mirándola con fingido disgusto. ¡Ay, qué sentimental eres! Pero, ¡ay, qué dulce se sentía por dentro! Él sonrió levemente, mirando a Ellen con cariño. Bueno, supongo que tendré que mimar a la mujer que elegí. Félix, esta es nuestra casa ahora. Becky acurrucó su cabeza en el cuello de Félix. Hablando en voz baja, Félix miró la luz del sol que se filtraba en el estudio, el aire estaba impregnado de un dulce aroma. Inhaló profundamente, asimilando todo. De acuerdo, respondió Félix con una leve sonrisa. Nunca he sido más feliz. Ahora tenemos un hogar. En medio de su dicha sonó el teléfono de Félix. Desde que Becky descubrió su ansiedad por los tonos de llamada, cambió todos sus tonos por su tarareo, lo que hizo maravillas para calmarlo. Al mirar la llamada vio que era una llamada de WeChat de su madre. Está bien, adelante, susurró Becky, besándole suavemente la oreja. Félix se recompuso y contestó. Félix, ¿cuándo vuelves a casa? En 5 meses. El abuelo de Ellen celebra su cumpleaños la semana que viene. Deberías ir. De acuerdo. ¿Tienes problemas con Ellen? No. Entonces, ¿por qué me molestas con esto? No me llames por tonterías. Claro.
Félix se quedó mirando el teléfono después de colgar. Becky le acarició el pelo con suavidad, consolándolo. Félix, creo que ya no estoy triste. Ni siquiera me importa porque le caigo mal. Becky lo giró para que la mirara y le besó la frente, murmurando, buen chico. Félix se tocó la frente y abrazó a Becky con fuerza, con los ojos enrojecidos por la emoción. Ya no más tristeza. Ya no más sufrimiento. Félix y Becky regresaron el día antes del cumpleaños del abuelo de Ellen. Él la llevó a la villa familiar. Becky hizo un puchero al ver sus pinturas y estuvo enfurruñada toda la noche hasta que él le prometió pintar más para ella. Al llegar a la fiesta, el salón estaba lleno de gente. Antes de que pudieran encontrar a su familia, Becky se vio rodeada de personas que charlaban trivialmente. Félix se escabulló discretamente a un rincón tranquilo, bebiendo vino tinto. Félix, lo llamó una voz. Levantó la vista y reconoció a Jason, con un elegante traje, el único hombre al que no soportaba, ignorando el gesto de fastidio de Félix. Jason se sentó a su lado. No pensé que volverías. Creí que tendrías el valor de dejar a Ellen en paz, bromeó Jason, haciendo girar su copa de vino. Un hombre debería tener algo de dignidad, no aferrarse como una lapa a la familia Lu. No tienes ni idea de cuánto te desprecia la madre de Ellen. Un bastardo nacido pero no criado por una madre. Lo del compromiso fue solo para salvar las apariencias del viejo. Eres solo un espectáculo secundario. Yo soy el hombre digno de estar al lado de Ellen. Mientras Jason parloteaba, Félix miraba su copa de vino, perdido en sus pensamientos. Por supuesto, Jason sabía todo sobre los graves problemas de salud mental de Félix, se había enfadado antes por alguna estupidez, chisme sobre el té. En aquel entonces se sentía muy inseguro por la distancia de Ellen, así que las provocaciones de Jason siempre funcionaban a la perfección. Pero ahora la verdad había salido a la luz. Félix se sentía mal, con ganas de golpear a alguien, pero no podía arruinar la fiesta de cumpleaños del abuelo de Ellen. Se levantó con la intención de alejarse de él. ¡Ops! Jason derramó accidentalmente el vino tinto sobre sí mismo. Félix, no siento nada inapropiado por Ellen. No hay necesidad de ver a cada hombre que la rodea como una amenaza, alzó la voz Jason, atrayendo la atención de todos en la habitación. Félix, presintiendo algo, se giró. Efectivamente, Ellen estaba ayudando a su abuelo a salir de la habitación, seguida de su madre. Félix, ¿qué estás tramando ahora? Ellen frunció el ceño al ver la ropa manchada de Jason y le lanzó a Félix una mirada de desaprobación. La madre de Ellen intervino, también con gesto de disgusto. Félix, es el cumpleaños del abuelo y ni siquiera estás comprometido con Ellen. No puedes empezar con estas tonterías. ¿Qué te he dicho ya? Los celos sin tener en cuenta la ocasión son tan mezquinos. Incluso el abuelo de Ellen frunció el ceño, golpeando con fuerza su bastón un par de veces. Félix, mejor vete a casa y piensa en lo que has hecho. Tengo que controlarte por tu abuelo. Esto es una locura. ¿Estamos grabando una comedia familiar dramática? Félix se quedó atónito ante sus comentarios. Félix, dijo Becky, acercándose rápidamente desde el otro lado de la habitación, frunciendo el ceño con una expresión increíblemente seria. Está bien. Yo me encargo, dijo Félix en voz baja, tranquilizándola mientras le apretaba la mano con suavidad. Jason se quedó refunfuñando detrás de Ellen, y su madre le dio una palmadita en la mano para tranquilizarla. A veces, cuando te quedas sin palabras, solo puedes reír. Ignorando sus acusaciones, Félix sacó tranquilamente una grabadora de su bolso, subió el volumen al máximo y pulsó reproducir. No tenéis ni idea de cuánto os detesta la madre de Ellen. De repente la habitación quedó tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Los presentes pasaron de la curiosidad al desprecio, sus rostros se convirtieron en una mezcla de colores. Una mujer desconocida soltó una risita y pronto todos empezaron a cuchichear. Félix puso su mejor sonrisa falsa y profesional y apagó la grabadora. ¡Qué chiste! Desde pequeño sufrí mucho bullying, así que siempre he estado alerta. Una grabadora es esencial para mí. Antes de que pudiera pensarlo mucho, Becky ya lo había abrazado,
hablando en voz baja, cariño, ¿hice algo mal? ¿Por qué la madre y el abuelo de Ellen me odian tanto? Quería presentarte como mi novio. Becky los miró con ojos decididos. Ellen ya no sintió nada al ver eso. Si no somos bienvenidos aquí, Félix y yo no interrumpiremos la celebración de cumpleaños, dijo en voz baja junto con Félix mientras salían. Una vez en casa, en cuanto entraron, Becky lo abrazó por el cuello y lo besó apasionadamente. La mente de Félix se quedó en blanco mientras inclinaba la cabeza, dejándose llevar por su intenso amor. Después de lo que parecieron siglos, ella se separó a regañadientes. Félix, ¿sabes lo guapo que estás? La forma en que te enfrentas a la gente es tan condenadamente atractiva. Dime, ¿me has hechizado? En ese momento Félix la apartó suavemente. Ya fuera actuando con calma en situaciones serias o con pasión en privado, Becky lo tenía completamente cautivado, pero le gustaba especialmente esa faceta suya. Lo que más anhelo es un amor lo suficientemente audaz como para demostrarlo. Rodeé la cintura de Becky con un brazo, atrayéndola hacia mí. Quizás sea porque me apoyas que me atrevo a ser tan audaz. Soy un tipo vengativo y rencoroso por naturaleza, y ahora que tengo respaldo, cualquiera que se atreva a desafiarme se las verá conmigo. Se rió tanto que le tembló el pecho y me abrazó con más fuerza. Bien, si no puedes defenderte, seré yo quien te ataque. Cuando desperté al día siguiente ya era mediodía, aturdida, terminé de fregar los platos, bajé las escaleras y vi a Becky preparando un festín en la cocina, con delantal y todo. Mientras la observaba cocinar y picar con destreza, la abracé por detrás. Duerme lo suficiente. Excelente. El almuerzo estará listo en breve. Estaba a punto de echar un vistazo a lo que estaba haciendo cuando sonó el timbre. Salí corriendo de la cocina para contestar. Era Ellen en la puerta. Cerré la puerta suavemente y me giré para hablar con ella sobre lo de ayer. Lo lamento. La voz de Ellen era ronca y sus ojos tenían un atisbo de oscuridad bajo ellos. No me limitaré a decir que está bien. Aquí tienes una cita. Si las disculpas funcionaran, ¿para qué necesitaríamos a la policía? ¿Algún otro asunto? Me gustaría volver a disfrutar de mi brunch. ¿Lo que hiciste ayer con Becky fue solo para fastidiarme? No deberíamos involucrar a otros en nuestros problemas, especialmente cuando Becky tiene una vida muy ocupada. Deja de molestarla todo el tiempo. No era mi intención molestarte. Becky es mi novia. Ella no es una desconocida. Ahora es parte de la familia. La miré a los ojos y le hablé con seriedad. Ellen se quedó paralizada, luego abrió mucho los ojos con incredulidad. Su voz se hizo aún más fuerte. ¿Tú y Becky? ¿Sabes siquiera lo que estás haciendo? Ella es 3 años mayor que yo. Me encogí de hombros. Sí, solo me lleva 6 años. No es que ella tenga 10 o 20 años más. Esa diferencia de edad es normal, ¿verdad? Ella no me trata como a un niño. Ellen seguía pareciendo incapaz de aceptarlo y entonces me agarró del brazo, frunciendo el ceño. No. Intenté alejarme pero no pude. ¿Por qué no? Ya sabes, no intentes interponerte entre nosotros. Suéltame. ¿Sabes que su familia no es normal? Me quedé un poco atónito. ¿Qué? ¿Sabías que el padre de Becky llevó a su madre a la muerte? El padre de Becky es un controlador obsesivo que mantuvo a su madre confinada en casa durante 10 años. Su madre desarrolló una depresión severa. Un instante estaba saludando a Becky desde abajo y al siguiente saltó y murió justo delante de ella. Becky vio morir a su madre con sus propios ojos. Su padre es un controlador y ella también. ¿Acaso conoces la crueldad de sus métodos? En Italia, cualquiera que la traicione se enfrenta a consecuencias terribles. ¿Cómo te atreves? Ellen tenía los ojos llorosos y me sacudía los hombros. Lo sé. Bajé la mirada y sonreí. Lo sé, hermana. Lo sentí en el momento en que la conocí. ¿Qué? Ellen parecía no entender lo que quería decir. Al principio, ella decidía cosas por mí, como qué comer, dónde y cómo organizar mi tiempo entre la escuela y mis aficiones.
Todo estaba perfectamente organizado. Más tarde, tuve que informar con quién me había reunido y a qué hora estaría de vuelta en casa. Pero, ¿no es eso lo que yo quería? Una persona controladora y dependiente. Una combinación perfecta. Nunca le importó que me aferrara a ella ni que fuera una persona solitaria sin amigos. Ella tomaba decisiones por mí cuando yo no podía. Aparté las manos de Ellen de mis hombros. Hermana, Becky es como mi otra mitad. Solía soñar con alguien que centrara su mundo en mí, me controlara, me amara y me diera una sensación de seguridad. La vida es corta, y desde que he encontrado a alguien que encaja tan bien conmigo, ¿por qué debería esforzarme por cambiar? Además, siento que estamos mejorando. Modificó el estricto horario de Félix para que pudiera dormir hasta estar descansado. Ella me animaba a hacer lo que quisiera. Y aunque tropezara, ella estaría allí para sostenerme. Mi dependencia le proporcionó un sentido de pertenencia al mundo. Ya no era esa mujer de negocios fría y centrada en el beneficio. No me refiero a la persona desequilibrada que se esconde en un sótano cuando está enfadada, haciéndose daño a sí misma. Somos el hogar el uno para el otro. Pensándolo bien, realmente quiero volver a la habitación y abrazar a Becky. Hermana, me aferré demasiado a ti y puede que haya sido una carga. Me enojo y me entristezco cuando me malinterpretas. Aún así, agradezco el cariño que me habéis brindado desde que era pequeña. Tras ver marcharse a Ellen, abrí la puerta. Becky estaba a menos de 10 pasos de distancia, con la cabeza gacha, mirando su teléfono, escuchándome regresar. Su rostro se iluminó con una sonrisa mientras extendía los brazos. A Becky la abracé con una sonrisa. ¿Qué estás preparando? Huele de maravilla. Tiras de ternera con pimiento verde. Ella me arrastró hacia el comedor. Tu chequeo reveló que tienes anemia, así que nuestro Félix necesita hierro. Pero no me gustan los pimientos verdes. Difícil. Al menos un bocado. Las corté muy finas. Salteado hasta que esté blando. Apenas notarás su sabor mezclado con el arroz. Vale, tomaré un poco. Buen chico. No teníamos prisa por volver a Italia. Ya que estamos aquí, ¿por qué no explorar? En un circuito privado de Hassen, un coche deportivo negro y otro rojo iban codo, con las ruedas girando a gran velocidad y los motores rugiendo por toda la pista. Al final, el coche negro superó al rojo por un segundo. Tras detenerse, descendieron dos conductores, un hombre y una mujer. Gané. Becky se apoyó contra la puerta, haciendo un gesto al conductor del coche rojo. La atraje hacia mí y le mordisqueé el cuello descubierto. Tenía sabor a sudor salado. La descarga de adrenalina me tenía entusiasmado. Nos besamos apasionadamente. La próxima vez te ganaré. Esta vez fue casualidad, me esforzaré más. Mi oponente es duro. Seguro. También asistimos a algunas subastas. Becky se obsesionó con elegir artículos y yo subía las pujas y se los compraba, aunque todo era con su dinero en la sala privada de un bar. Ellen, más despacio. Sufrirás una intoxicación etílica. Lucy le arrebató una botella a Ellen, intentando hacerla reaccionar. ¿Por qué? ¿Qué? Lucy se acercó mucho. ¿Por qué Félix ya no pasa tiempo con su hermana? Hace muchísimo tiempo que no me pide que veamos películas o que pintemos. Nadie es mejor ni más dulce que Félix. ¿Jason? Sí, Jason. Lo despedí. Él provocó problemas. Mi pequeño Félix se puso tan triste que se fue al extranjero. Félix. Félix. Lo lamento. Ellen se cubrió el rostro, las lágrimas se le escapaban entre los dedos. Lucy, frustrada, encendió un cigarrillo. Al ser la mejor amiga de Ellen, siempre pensó que los sentimientos de Ellen hacia Félix no eran solo de hermanos. En aquel entonces, aunque lo hubiera dicho, Ellen no le habría creído. Así pues, intentó evitar que Ellen hiriera a Félix. Ahora, Ellen está lidiando con el desastre que ella misma provocó. A menudo, las personas solo se dan cuenta del valor de las cosas cotidianas después de perderlas.
Extra. Por la mañana, Becky observó a su marido con admiración. Tras 7 años de matrimonio, Félix se volvió aún más encantador. Juntos exploraron nuevos mundos, asistieron a la misma universidad y vivieron romances en el campus. Tras graduarse, viajaron y realizaron trabajo benéfico, escribiendo sobre su viaje. Llevaban 3 meses relajándose en la finca y planeaban ir a la Antártida el mes que viene. Ocupada con los preparativos, pero me encanta. Durante estos años, Félix rompió todo vínculo con su familia. Oyó que se separaron y formaron nuevas familias. El motivo del abandono de sus padres. Becky pensó que probablemente ya no le importaba a Félix. Algunas verdades no son bonitas, así que en su historia no hay necesidad de respuestas del pasado. Saber que las cosas cambian, nada, solo añade preocupación. En cuanto a Ellen, sus asuntos están aún más enredados. Todavía tengo problemas con Jason desde entonces. Jason se casó. Sorprendente, ¿verdad? Por supuesto que sí. En aquel entonces, Jason se aprovechó de Ellen, que estaba borracha. Tras su huida al campo, Ellen quedó embarazada y no fue capaz de abortar. Obligados por sus mayores, los dos acaban de obtener un certificado de matrimonio. Solo que eso ocurrió después de que Jason usara el dinero para su familia. Más tarde, descubrieron que Jason tenía 3 hermanas. Provocaron el caos, aprovechándose de su conexión con Ellen. Pero a estas alturas, los padres de Ellen no podían arrepentirse más ni aunque lo intentaran. Se rumorea que están en pleno proceso de divorcio. Jason exige una gran parte de la empresa y lucha con uñas y dientes por ella. La madre de Ellen consiguió de alguna manera el nuevo número de teléfono de Félix, pero fue Becky quien contestó. Tiene la misma facilidad que Félix para gestionar este tipo de visitas sociales. Nadie iba a meterse con su vida. Pensando en todo esto, Becky miró el reloj. Ya casi era hora de que Félix se despertara. Hoy iban a desayunar fuera. Tendría que buscar algo de ropa para que Félix se la pusiera. Afuera hace un tiempo incierto, así que los conjuntos morados a juego parecían perfectos para hoy. Becky le plantó un beso en la mejilla a Félix. Buenos días a un nuevo día.